Queridos amigos, pasarse un buen rato en una estepa española, protegido por un pequeño matorral que a uno le descomponga la silueta, representa una oportunidad extraordinaria para ver aves. Algunas tan interesantes como las pequeñas aves de presa que cazan en el cielo. Precisamente, los pequeños cazadores alados son comunes, y es raro el hombre de campo español que no ha visto alguna vez en su vida la secuencia que ustedes acaban de contemplar. Pero ¿quién es el hombre de campo que puede distinguir al protagonista de la secuencia? ¿Es un cernícalo? ¿Es un alcotán? ¿Es un gavilán? Las tres rapaces se parecen mucho. Las tres, en algunas ocasiones, cazan pájaros, hasta el punto de que en muchas regiones españolas tienen nombres comunes. Los naturalistas no nos separamos nunca de nuestros conocidos cuadernos de campo. En ellos anotamos las características, precisamente, de las siluetas de las aves. Miren ustedes, aquí tenemos a nuestros tres pequeños amigos, el cernícalo, el alcotán y el gavilán. Sus siluetas cuando están posados, aparte de las diferencias de color y de que el cernícalo y el alcotán sean más rechonchos, como falcónidas, y el gavilán más esbelto, se distinguen en poco. Sin embargo, si contemplamos sus siluetas, veremos que son totalmente distintas en vuelo. Vemos, por ejemplo, que el cernícalo, con su cola en forma de abanico, sus alas puntiagudas y no demasiado largas, se distingue perfectamente del alcotán, de alas larguísimas, en forma de hoz, de cola más corta. El gavilán resulta ya sencillísimo de reconocer, las alas cortas y redondeadas y la cola muy larga. Precisamente, amigos, para que nunca más vuelvan a confundir a estas tres rapaces, hemos hecho una película detenida, protagonizada por los tres pequeños cazadores alados, el cernícalo, el alcotán y el gavilán, que muchas veces construyen el nido muy cerca, los unos de los otros. Comenzamos el relato comparativo con el alcotán. Ya conocen su silueta, alas muy largas y cola relativamente corta. Se ha iniciado ya el estiaje en los principios de agosto. Los pollos del alcotán deben tener en este momento una semana. Y el macho, que defiende los alrededores del nido, nos hace una exhibición de vuelo como para que nos percatemos perfectamente de sus características. Esperan, entre tanto, los polluelos en el nido. En esta época del año dedican el 80% de su tiempo a dormir. La hembra permanece posada generalmente en una atalaya más cerca de los polluelos. Se preguntarán los amigos de la fauna que cómo se las arreglan los alcotanes para construir estos nidos tan sólidos. Les diremos que los alcotanes no construyen nido alguno. Se limitan a tomar el viejo nido, generalmente de un córvido. En este caso, de una corneja, en otros, de una urraca. Como cuando ellos llegan a España, tarde, en el mes de mayo, cuando comienzan la puesta, más tarde aún, ya han abandonado las cornejas y las urracas los nidos, les sobran plataformas perfectamente ubicadas.
Durante la época de nidificación no dejan de cazar los alcotanes. La cogujada, que es un aláudido relativamente lento en el vuelo, es una de sus presas favoritas. La presa capturada será transportada rápidamente al nido para alimentar a los polluelos, que en esta época reciben de 4 a 6 cebas diarias. Comprobamos perfectamente, mientras el cazador decapita a la presa, porque siempre es transportada al nido sin cabeza y relativamente limpia de plumaje, que se trata de un aláudido. Tras la sumaria preparación, el transporte, que generalmente no es muy largo, puesto que los alcotanes pueden cazar en los alrededores de su nido, vendrá la ceba de los pequeños. Nos demuestra perfectamente la imagen que estos no están hambrientos. Han oído llegar a la madre y se van despertando con una cierta pereza. Quiere ello decir que las cebas son lo suficientemente repetidas como para que no carezcan en ningún momento los pequeños alcotanes del adecuado nutrimento. Mientras la madre ceba, el macho sigue cazando. Es, amigos, una verdadera centella el macho del alcotán. Despedaza, entre tanto, la hembra del alcotán la cogujada recién aportada al nido. Nos conviene decir ahora que el reparto del trabajo en la crianza de los pequeños, en la mayor parte de las rapaces y sobre todo en las rapaces ornitófagas, es de lo más estricto. El macho caza el 80% de las presas. La hembra vigila el nido, lo defiende y despedaza estas para alimentar a los pequeños. Saludado por la hembra, llega el ágil cazador. Se posa en una rama y nos va a demostrar a nosotros cómo prepara la presa para aportarla al nido. Un sumario desplume y después se comerá la cabeza del gorrión. Durante la época de cría, los alcotanes son esencialmente ornitófagos, es decir, se alimentan de aves. Sin embargo, cuando llegan a la península o a Europa, procedentes muchos de ellos hasta del sur de África, son sobre todo entomófagos, comedores de insectos, que capturan en el vuelo con gran agilidad. Otro tanto parece ser que ocurre cuando los alcotanes invernan en el continente africano. Está devorando el macho la cabeza de la presa antes de cedérsela a la hembra para que ésta alimente a los polluelos. Precisamente en esta regulación del hambre de los progenitores de los polluelos de las rapaces debe tener mucho que ver la alimentación a base de las cabezas de las presas que aportan a los nidos. Como paso de tiempo, nos vamos nosotros al nido del triguero. Este pájaro, que por un proceso de convergencia con los aláudidos se parece a ellos en muchas cosas, es, sin embargo, una emberiza, es decir, un primo de todos los escribanos. Han crecido ya los polluelos del alcotán. Tienen aproximadamente 15 días. Está mediado el mes de agosto. En esta época, el campo está lleno de las primeras polladas de los pájaros y también se agrupan las primeras bandadas de los estorninos negros, entre los cuales hay muchos elementos juveniles, carentes por consiguiente de experiencia para eludir el ataque del alcotán.
Los estorninos son aves que en algunos aspectos se han transformado en verdaderas plagas. En este sentido, los alcotanes son auténticos colaboradores de los agricultores que con tantas razones, en ciertos casos, han perseguido a los estorninos. La secuencia que abría precisamente este capítulo de Hombre y la Tierra, la lucha por la altura entre un joven estornino negro y un alcotán, viene a demostrarnos ahora las capacidades de vuelo que tiene la pequeña rapaz africana. No solamente es capaz de actuar en picado, sino que también subiendo, como un halcón gerifalte, puede dar alcance en pleno cielo a sus presas. Pudimos comprobar nosotros, sin embargo, que los estorninos únicamente eran incluidos en una pequeña medida en la dieta de los pollos. Eran sobre todo aláudidos, alondras, cohujadas y los descritos trigueros y bisbitas, es decir, aves de la estepa cerealista, el plato fuerte en la alimentación de los alcotanes. Llega cargada con el peso del estornino la hembra al nido. Lo habrá tomado en pleno vuelo de las garras del macho que ha sido el cazador. Y ahora tiene que dedicarse al trabajo de despedazar estas aves evidentemente duras y correosas. Esto nos explica el reparto de trabajos entre machos y hembras en la crianza de los pequeños. Sería absolutamente imposible para un ave. Tendría un excesivo dispendio de energías si, además de cazar, tuviera que despedazar cada presa para alimentar a los pollos. El macho, en lugar de entregarse a este trabajo, que exige gran potencia muscular, por lo que las hembras de las rapaces son más grandes que sus consortes, vuela por los alrededores del nido, bien para atalayar la caza o para defender a la familia en caso de que se presente una rapaz peligrosa. Son muy valientes los alcotanes. No dudan incluso en atacar a rapaces más grandes y vigorosas, como los halcones peregrinos, los ratoneros o cualquier otra especie que vaya a poner en peligro a su pollada. No obstante, a lo que más tiempo dedica el macho del alcotán es a cazar o a intentar cazar, puesto que se ha podido comprobar que al menos el 60% de los intentos de caza constituyen un fracaso. Evidentemente, el máximo recurso de las presas del alcotán para librarse de su ataque es el de esconderse en el suelo. En tierra, estas rapaces son prácticamente incapaces de capturar un ave. Por eso, son mucho más exitosos los ataques de abajo a arriba. Nuevamente hemos podido contemplar la técnica del aláudido para escapar al ataque del alcotán. También, mediada su edad, dedican los polluelos del alcotán el 80% de su tiempo a dormir y descansar. En ocasiones, macho y hembra abandonan el nido para ayudarse mutuamente en la caza, pero siempre en las inmediaciones de este. Se va acercando ya el mes de septiembre y las últimas polladas de las cogujadas vendrán a incrementar las posibles y presuntas presas de los alcotanes.
Por fortuna, las estepas cerealistas españolas son riquísimas en pajarillos. Con 3 semanas ha cambiado ya completamente el aspecto de los pollos del Alcotán. Este, de nuestro estudio, es un nido con el número normal de polluelos en casi toda Europa, 3. Hay algunas nidadas más bajas, de 1 o de 2. Se han citado puestas de 5 huevos, pero normalmente no salen más que 3 o 4 pollos como máximo. Ciertamente, a partir de la 3ª semana de edad, los polluelos del Alcotán dedican algo menos de tiempo para dormir y descansar. Inician los primeros ejercicios alares. Observan ya el panorama con mayor curiosidad y con más atención. Y naturalmente no deja la hembra de montar la guardia en una atalaya favorita muy próxima al nido. Hay multitud de pajarillos en las choperas que circundan las estepas cerealistas españolas, como los jilgueros que sacan hasta 3 polladas cada primavera, realizando la última de las crianzas ya en pleno estío. Quizá esta sea la razón por la que los alcotanes han adaptado el proceso de su cría a las últimas fechas del verano e incluso a los primeros días del otoño. La abundancia de presas. Las primeras polladas sirven de fáciles capturas a los padres que alimentan a los polluelos. Las últimas polladas constituirán precisamente el fácil material de caza sobre el que se entrenarán los jóvenes alcotanes. Avanzado ya el mes de septiembre, los polluelos del Alcotán han cambiado totalmente de aspecto. Les quedan pocos días para abandonar el nido. Ahora ya no es necesario que la hembra despedace los pájaros para alimentarles. Pueden comer solos perfectamente. Y ciertamente disputan las presas con gran energía estos pájaros fuertes que dentro de algunas semanas estarán en el continente africano. Es por esa época cuando más nerviosismo demuestran los padres de los jóvenes alcotanes. Corren más peligro sus hijos ahora, que pueden caerse del nido, que tienen un mimetismo menos acentuado que en los primeros días de su vida. Ha cambiado también el aspecto de la estepa. Los cardos están secos. Los cereales han sido retirados de los campos. Hay nuevos habitantes orníticos en las tierras de labor y en las praderas naturales. En este caso, los escribanos montesinos. Con los primeros fríos que preceden al otoño, han descendido de la montaña. Sus pequeñas bandadas, muchas de ellas todavía familiares, atraen la atención de los jóvenes alcotanes. Otean estos ya desde las atalayas próximas al nido y nos sorprenden con su formidable perfección de formas. De ellas, de su aerodinamismo, van a depender sus capacidades para capturar a estas presas que también son hermosas y buenas voladoras.
Es un hecho biológico que la perfección anatómica traduce el éxito funcional. No hay más que observar las garras, las manos del alcotán para comprobar que es un magnífico cazador de pájaros. Sus ojos, brillantes, transparentes, reflejan perfectamente la potencia visual. Por esos días anda la pareja progenitora volando constantemente sobre las cabezas de sus hijos. Parece como si trataran de incitarles a abandonar la chopera donde han venido al mundo. Hay, por consiguiente, dobles estímulos que incitan a los jóvenes alcotanes a los primeros vuelos. Por un lado, las presas naturales. En este caso, los escribanos montesinos que recientemente han descendido de las próximas colinas. Está inscrito ya en el comportamiento genético de los alcotanes, en toda su estructura de cazador, la apetencia de perseguir a los pájaros que vuelan o de acompañar a sus progenitores en las acrobacias aéreas. Resulta absolutamente crítico en la biología de los alcotanes el momento en que emprenderán los primeros vuelos. Y como todos los voladores de espacios abiertos, no lo harán hasta que hayan acabado completamente el desarrollo de su plumaje. Serían fáciles presas de cualquier depredador si se aventuraran en la inmensa estepa antes de ser capaces de desarrollar un vuelo mantenido. Pero una buena mañana les encontraremos ya en ramas alejadas del nido. Inquietos, temerosos, tratarán de guardar el equilibrio, hasta que uno de los hermanos emprenda el vuelo, después el otro, finalmente la madre que les contempla desde la atalaya. Y lo asombroso, no solamente en la conducta de los alcotanes, sino en el de todas las rapaces de grandes espacios, es que el primer vuelo que llevan a cabo resulta absolutamente perfecto, como si no precisaran ningún entrenamiento. Todo cuanto el alcotán ha de hacer para volar está inscrito genéticamente en su código de conducta. Antes de cazar por sí mismos, vuelan muchos días los pollos en compañía de sus padres, y estos les alimentan en el suelo o en ramas próximas al nido. La dependencia de los polluelos de sus padres, la unión de la familia, va a durar cerca de un mes. Podríamos, por consiguiente, sintetizar la cronología biológica de la reproducción de los alcotanes de la siguiente manera. 15 días de paradas nupciales aproximadamente después del viaje africano. 4 semanas de incubación. 4 semanas de permanencia de los polluelos en el nido. Y aproximadamente también un mes de unión de la familia antes de emprender el viaje migratorio. Precisamente en la época de la migración abundan también otras aves cargadas de grasa que han de desplazarse hasta el continente africano, como las conocidas codornices. Relativamente torpes, son en esa época presas favoritas de los alcotanes. Incluso son capaces, como hemos visto, de capturarlas en el suelo. Cazan en compañía los polluelos y los adultos. Y los jóvenes no dejan de sobrevolar la estepa para encontrar presas fáciles en las que ejercitarse. La defensa de los pajarillos es permanecer inmóviles cuando la temible silueta del alcotán se destaca en el cielo. El acento muy cerca de los escribanos. Evidentemente,
el pájaro que pierda los nervios va a ser la presa del alcotán. De esta manera, amigos míos, se efectúa la selección natural entre las presas de los alcotanes. Y en este aspecto, los depredadores juegan un papel trascendental. Pero se acerca ya la época de la migración definitiva. Cazando un mes largo en la península ibérica, estarán en condiciones estas pequeñas rapaces en octubre de viajar hasta el África austral. Aprovechamos nosotros la oportunidad para subrayar que los alcotanes, como todas las aves de presa nocturnas y diurnas, están protegidas por la ley en todo nuestro territorio nacional durante todas las épocas del año. Como las pequeñas aves de presa que cazan en el cielo. Precisamente, los pequeños cazadores alados son comunes, y es raro el hombre de campo español que no ha visto alguna vez en su vida la secuencia que ustedes acaban de contemplar. Pero ¿quién es el hombre de campo que puede distinguir al protagonista de la secuencia? ¿Es un cernícalo? ¿Es un alcotán? ¿Es un gavilán? Las tres rapaces se parecen mucho. Las tres, en algunas ocasiones, cazan pájaros, hasta el punto de que en muchas regiones españolas tienen nombres comunes. Los naturalistas no nos separamos nunca de nuestros conocidos cuadernos de campo. En ellos anotamos las características, precisamente, de las siluetas de las aves. Miren ustedes, aquí tenemos a nuestros tres pequeños amigos, el cernícalo, el alcotán y el gavilán. Sus siluetas cuando están posados, aparte de las diferencias de color y de que el cernícalo y el alcotán sean más rechonchos, como falcónidas, y el gavilán más esbelto, se distinguen en poco. Sin embargo, si contemplamos sus siluetas, veremos que son totalmente distintas en vuelo. Vemos, por ejemplo, que el cernícalo, con su cola en forma de abanico, sus alas puntiagudas y no demasiado largas, se distingue perfectamente del alcotán, de alas larguísimas, en forma de hoz, de cola más corta. El gavilán resulta ya sencillísimo de reconocer, las alas cortas y redondeadas y la cola muy larga. Precisamente, amigos, para que nunca más vuelvan a confundir a estas tres rapaces, hemos hecho una película detenida, protagonizada por los tres pequeños cazadores alados, el cernícalo, el alcotán y el gavilán, que muchas veces construyen el nido muy cerca, los unos de los otros. Comenzamos el relato comparativo con el alcotán. Ya conocen su silueta, alas muy largas y cola relativamente corta. Se ha iniciado ya el estiaje en los principios de agosto. Los pollos del alcotán deben tener en este momento una semana. Y el macho, que defiende los alrededores del nido, nos hace una exhibición de vuelo como para que nos percatemos perfectamente de sus características. Esperan, entre tanto, los polluelos en el nido. En esta época del año dedican el 80% de su tiempo a dormir. La hembra permanece posada generalmente en una atalaya más cerca de los polluelos.
Se preguntarán los amigos de la fauna que cómo se las arreglan los alcotanes para construir estos nidos tan sólidos. Les diremos que los alcotanes no construyen nido alguno. Se limitan a tomar el viejo nido, generalmente de un córvido, en este caso de una corneja, en otros de una urraca. Como cuando ellos llegan a España, tarde, en el mes de mayo, cuando comienzan la puesta, más tarde aún, ya han abandonado las cornejas y las urracas los nidos, les sobran plataformas perfectamente ubicadas. Durante la época de nidificación no dejan de cazar los alcotanes. La cogujada, que es una laude. Queridos amigos, pasarse un buen rato en una estepa española, protegido por un pequeño matorral que a uno le descomponga la silueta, representa una oportunidad extraordinaria para ver aves, algunas tan interesantes